Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy. Prepárense para sumergirse en la historia del autoproclamado asesino del Zodiaco de Nueva York. Ah, sí. Un caso que, a pesar de estar resuelto, ¿De acuerdo? nos sigue dando escalofríos. Asusta. Hoy vamos a explorar no solo los detalles de sus crímenes, sino también el impacto que tuvo en la ciudad, Ajá. el rol de los medios y la fascinante historia de su captura. Así es. Y como si fuera poco, este caso tiene un giro que roza lo paranormal, algo que estoy seguro te dejará pensando. Empecemos por lo básico. ¿Quién era este asesino y qué lo hacía tan particular? Heriberto Seda era su nombre. Y no era un simple asesino en serie. Lo que lo distinguía era su modus operandi. Utilizaba armas caseras, tenía una obsesión con el zodiaco e incluso realizaba un ritual antes de cada ataque. Momento ritual, cuéntame más sobre eso. Imagina esto. Antes de cada ataque, Seda mezclaba pólvora con azufre e incienso. ¡Wow! ¿Una combinación extraña? No. Casi como si estuviera invocando algo. Además, elegía a sus víctimas según su signo zodiacal. Eso es realmente escalofriante. Es como si estuviera llevando a cabo algún tipo de juego macabro. Exacto. Y lo más perturbador es que su primer ataque al pobre Mario Orozco fue anunciado con meses de anticipación en una nota que la policía desestimó. Es increíble que no le prestaran atención a esa advertencia. ¿Y cómo reaccionó la ciudad a estos crímenes? Imagínate el miedo que se apoderó de Nueva York. La gente tenía pánico de salir a la calle, especialmente de noche, y las cartas que Seda enviaba al New York Post llenas de detalles escabrosos y amenazas solo alimentaban el terror. Es como si hubiera convertido la ciudad en su propio tablero de ajedrez jugando con el miedo de la gente. Y lo que más frustraba a la policía era que no podían atraparlo. A pesar de tener a su mejor perro policía Sherlock y a los mejores detectives, Seda siempre estaba un paso adelante. Pero si mal no recuerdo, al final lo atraparon por una situación completamente inesperada. Correcto. Su captura fue producto de un golpe de suerte. Una simple disputa doméstica con su hermana y su novio lo llevó a un enfrentamiento con la policía, donde disparó desde su ventana. Y fue ahí cuando el detective Joseph Herbert, quien llevaba años siguiendo el caso del Zodiaco, lo reconoció. ¡Qué momento! Como si el destino hubiera intervenido para que lo atraparan. Lo más increíble es que Herbert no lo reconoció por su rostro, sino por un símbolo que Seda había dibujado en la pared. Una cruz dentro de un círculo, el mismo que aparecía en las cartas del Zodiaco. Un detalle aparentemente insignificante, pero que terminó siendo la clave para resolver el caso. Y ahora de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolló el juicio? Bueno, durante el juicio Seda se mostró frío y desafiante, pero el testimonio de Mario Orozco, su primera víctima, fue realmente impactante. Describió con detalle el horror que vivió esa noche. Supongo que con las pruebas, las armas caseras, las cartas, el testimonio de Orozco, no había mucho que Cera pudiera hacer para defenderse. Exacto. Las pruebas eran abrumadoras. El ADN encontrado en las escenas del crimen coincidía con el suyo. Fue condenado a 235 años de prisión. Justicia servida, aunque un poco tarde para las víctimas. Sin embargo, el caso no termina ahí. Hay un elemento que le añade otra capa de misterio, algo que roza lo paranormal. Una medium de Nueva York llamada Jackie Barrett afirmaba estar conectada con el espíritu de Patricia Fonti, una de las víctimas de Seda. ¿En serio? Eso sí que es interesante. ¿Y qué decía la medium? Barrett creía que Seda estaba poseído por un demonio y que este demonio lo impulsaba a matar. Incluso aseguraba haber tenido un encuentro con el espíritu de Fonti en la prisión donde se encuentra Seda. Espera un demonio. Esto se pone cada vez más intrigante. ¿Crees que podría haber algo de verdad en las afirmaciones de la medium? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Por un lado tenemos las explicaciones racionales, la mente perturbada de Seda, su obsesión con el zodiaco, la violencia que presenció en su infancia. Pero por otro lado, las afirmaciones de la medium abren la puerta a un mundo de posibilidades que desafía nuestra comprensión. Sin duda este caso es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y lo que lo hace aún más fascinante son las preguntas que quedarán sin respuesta. Exacto. Preguntas que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la oscuridad que puede habitar en ella. Y hasta aquí la primera parte de nuestro deep dive en la historia del asesino del Zodiaco de Nueva York. Volvemos en un momento para seguir explorando las profundidades de este caso. Y si pensamos en la infancia de Seda, vemos que no fue fácil. Creció en un barrio difícil rodeado de violencia y pobreza. Sí, su madre mencionó un episodio de fiebres y convulsiones que sufrió de niño. Al parecer eso marcó un antes y un después en su personalidad. ¿Podría haber alguna conexión entre ese evento y su comportamiento posterior? Es una posibilidad. Algunos expertos creen que ese episodio pudo haber afectado su desarrollo neurológico, predisponiéndolo a la violencia. Claro, es una teoría interesante. Pero también hay que considerar el entorno en el que creció. La exposición constante a la violencia pudo haberlo insensibilizado, normalizando la agresión
como una forma de resolver conflictos, es cierto. Y no olvidemos su fascinación por las armas. Desde pequeño construía pistolas caseras como si tuviera una necesidad innata de ejercer poder a través de la violencia. Incluso en prisión siguió obsesionado con las armas. Recuerdo que en una carta que envió a la redacción de Programa Crónicas, pedía catálogos de armas y libros sobre armamento. Es escalofriante pensar que incluso tras las rejas, su mente seguía enfocada en la violencia. Exactamente. Y si analizamos sus cartas y declaraciones, encontramos descripciones frías y carentes de remordimiento sobre sus crímenes. Parecía que no sentía ninguna empatía por sus víctimas. Recuerdo una frase que me impactó. Me encanta que me metieron preso, ahora no tengo que lidiar con la cosa que yo estaba haciendo afuera. Es como si viera la prisión como un refugio, un lugar donde no tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. O quizás como un lugar donde puede seguir fantaseando con la violencia sin tener que actuarla. Es una posibilidad inquietante. Lo que me llama la atención es el contraste entre la imagen que proyectaba. Se da un hombre solitario y retraído y la brutalidad de sus crímenes. Sí, es un caso que nos recuerda que las apariencias engañan y que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Volviendo a la medium Jackie Barrett y sus afirmaciones sobre la posesión demoníaca, ¿qué te parece esa parte de la historia? ¿Crees que podría haber algo de verdad en sus visiones? Es un tema complejo. Por un lado, tendemos a buscar explicaciones racionales para los comportamientos criminales. Traumas infantiles, problemas mentales, influencias del entorno. Pero por otro lado, hay personas que creen firmemente en lo paranormal. Es posible que Seda estuviera influenciado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Es una pregunta que cada quien debe responderse a sí mismo. No tenemos pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la existencia de entidades demoníacas. Lo que sí sabemos es que la mente humana es un laberinto complejo y que hay rincones oscuros que aún no hemos logrado comprender. Es cierto. Quizás nunca sepamos con certeza qué motivó a Seda a cometer esos crímenes. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de este caso, analizar los factores que contribuyeron a su comportamiento y trabajar para prevenir la violencia en el futuro. Exactamente. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de brindar apoyo a las personas que sufren y la responsabilidad que tenemos como sociedad de crear un entorno donde la violencia no sea una opción. Y hablando de la mente de Seda, hay un elemento que no podemos ignorar: su obsesión con la astrología. ¿Qué papel crees que jugó en sus crímenes? Su fascinación por el zodiaco es sin duda uno de los aspectos más intrigantes del caso. Algunos creen que era simplemente una forma de justificar sus actos, de darles un aura de misterio o poder. Claro, como si se veía a sí mismo como un agente del destino llevando a cabo una especie de justicia cósmica. Exacto. Pero también es posible que realmente creyera en el poder del zodiaco, que viera en él una guía para sus acciones. Si fuera así, sería aún más aterrador. Imagina la angustia de las personas que se sentían vulnerables por su signo zodiacal. Es como si Seda les hubiera arrebatado el control sobre sus propias vidas. Y no solo eso. Sus cartas al New York Post con sus referencias astrológicas y sus amenazas crípticas contribuyeron a crear un clima de miedo e incertidumbre en toda la ciudad. Era como si estuviera dirigiendo una obra de teatro macabra con la ciudad como escenario y sus habitantes como actores involuntarios. Y los medios de comunicación, sin quererlo, se convirtieron en cómplices de su juego, amplificando su mensaje y alimentando el pánico colectivo. Es un ejemplo de cómo la información mal utilizada puede tener consecuencias devastadoras. En este caso, el resultado fue un aumento del miedo y la paranoia en una ciudad que ya estaba lidiando con altos índices de criminalidad. Es cierto, el caso del asesino del Zodiaco de Nueva York nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Y también nos invita a reflexionar sobre el impacto que los medios de comunicación pueden tener en la percepción pública de la violencia y la delincuencia. Exactamente. Este caso nos muestra cómo la cobertura mediática puede influir en la forma en que entendemos y reaccionamos ante los crímenes y cómo en ocasiones puede contribuir a la creación de mitos y leyendas urbanas que distorsionan la realidad. Y ahora vamos a profundizar un poco más en la investigación policial. ¿Cómo lograron finalmente atrapar a Seda? ¿Qué pistas los llevaron hasta él? Bueno, como mencionamos antes, la captura de Seda fue en gran medida un golpe de suerte. Sin embargo, la policía no se quedó de brazos cruzados. Claro, imagino que dedicaron muchos recursos a la investigación, analizando las cartas, buscando patrones, entrevistando posibles testigos. Exacto. Y aunque durante años parecieron estar dando palos de ciego, hubo un elemento que resultó crucial: la ciencia forense. ¿Te refieres a las pruebas de ADN? Sí, aunque en esa época la tecnología del ADN no estaba tan avanzada como hoy en día, la policía logró obtener muestras genéticas de algunas de las escenas del crimen. Y cuando finalmente arrestaron a Seda por la disputa doméstica, pudieron comparar su ADN con las muestras recolectadas. El resultado fue una coincidencia perfecta. Eso debió ser un gran alivio para los investigadores.
Finalmente, tenían la prueba irrefutable que necesitaban para incriminar a Seda. Así es. La ciencia forense jugó un papel fundamental en la resolución del caso, demostrando una vez más su importancia en la lucha contra el crimen. Es increíble cómo un pequeño rastro de ADN puede cambiar el curso de una investigación, llevando a la captura de un criminal y brindando justicia a las víctimas. Exacto. Sí. Y el caso de Cedía es un ejemplo de cómo la ciencia y la investigación policial trabajando en conjunto pueden lograr resultados extraordinarios. Y ahora, después de este recorrido por la investigación y la evidencia científica, volvamos a la figura enigmática de Seda. Sí, profundicemos un poco más en la mente del hombre que se hacía llamar el asesino del Zodiaco. Intentemos comprender en la medida de lo posible qué lo llevó a cometer estos actos atroces. Al intentar comprender la mente de Seda, nos encontramos con un enigma complejo. Por un lado tenemos las explicaciones psicológicas tradicionales, una infancia traumática, la exposición constante a la violencia, posibles trastornos mentales. Y por otro lado, tenemos la fascinación por lo oculto, la obsesión con el zodiaco, los rituales previos a los ataques. Es como si hubiera una dualidad en su personalidad, una lucha entre la racionalidad y lo irracional. Exacto. Y esa dualidad se refleja también en la forma en que elegía a sus víctimas. No se limitó a atacar a cualquiera que se cruzara en su camino. Cierto, sus víctimas estaban conectadas por su signo zodiacal, lo cual sugiere una mente que buscaba un orden, un significado en medio del caos. Precisamente. Y esa búsqueda de significado, combinada con su fascinación por las armas y la violencia, lo llevó a crear su propia narrativa, su propio universo, donde él era el protagonista, el ejecutor de un plan cósmico. Es escalofriante pensar que alguien pueda distorsionar la realidad de esa manera, convirtiendo a seres humanos en simples piezas de un juego macabro. Y lo que hace a este caso más inquietante es la falta de remordimiento, la frialdad con la que describía sus crímenes. En sus cartas y declaraciones no hay rastro de empatía, solo una satisfacción perversa por el poder que ejercía sobre sus víctimas. Recuerdo una frase que me impactó profundamente. Soy como un robot, no siento nada. Esas palabras nos muestran la desconexión emocional de Seda, su incapacidad para comprender el sufrimiento que causaba. Exactamente. Y esa falta de empatía es uno de los rasgos distintivos de la psicopatía, un trastorno mental que se caracteriza por la ausencia de culpa, la manipulación y la falta de consideración por los demás. Claro, y aunque no podemos diagnosticar a Seda a distancia, su comportamiento presenta muchas de las características asociadas a la psicopatía. No es cierto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Nació Seda con esa predisposición a la violencia o fue el resultado de las experiencias que vivió? ¿Fue la naturaleza o la crianza lo que lo convirtió en un asesino? Es un debate complejo que ha intrigado a psicólogos y criminólogos durante décadas. ¿Podemos realmente separar la influencia de los genes del entorno? Es difícil decirlo con certeza. Lo más probable es que haya una combinación de factores que contribuyan al desarrollo de la violencia en un individuo. Claro, es como una red compleja donde se entrelazan la genética, las experiencias traumáticas, las influencias sociales, las fallas del sistema. Exactamente. Y comprender esa complejidad es fundamental para poder prevenir la violencia en el futuro. No se trata de encontrar un culpable o un único factor responsable, sino de abordar el problema desde una perspectiva integral. Y eso implica invertir en programas sociales, mejorar la salud mental, creándonos más seguros, promover la educación y la empatía. Sí se trata de construir una sociedad donde la violencia no sea una opción, donde las personas tengan las herramientas y el apoyo necesarios para resolver sus conflictos de manera pacífica. Y aunque el caso de Seda es un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, también nos impulsa a buscar soluciones, a trabajar por un mundo donde tragedias como esta no se repitan. Así es. La memoria de las víctimas nos obliga a no bajar la guardia, a seguir luchando por un futuro más justo y compasivo. Y hasta aquí, nuestro deep dive en la historia del asesino del Zodíaco de Nueva York. Un caso que nos ha llevado a explorar los laberintos de la mente humana, los límites de la razón y la complejidad de la violencia. Esperamos que esta inmersión les haya resultado tan reveladora como a nosotros. No olviden seguir nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos deep dives. Hasta pronto.